De pronto sentí que un juguetón rayo de sol había llegado hasta mi agujero para darme la buena noticia de que ya había empezado otro día. Me parecía que el sol, como si fuera un padre amoroso, extendía uno de sus rayos para mí para acariciarme suavemente, invitándome a reanudar mis actividades. Miré alrededor y efectivamente el mundo estaba lleno de actividad. Podía ver algunas abejas atareadas en un trabajo de polinizar y buscar miel. Una mariposa de 1000 colores, como una bailarina de ballet, se posaba graciosamente en una flor para extraer su ración de néctar. Los pájaros alegraban la mañana con sus cantos, avisando a la naturaleza entera que ellos también formaban parte de esa obra maestra que el creador había diseñado y fabricado con tanto esmero. En fin, una vez más, al igual que cada mañana, se abría ante mí una nueva oportunidad para mejorar, para ser feliz en mi mundo de hormiga, y sobre todo para hacer a través de mi actividad un testimonio de la grandeza de mi creador, quien me había encomendado un papel muy importante en esa máquina maravillosa que es la naturaleza. Mientras pasaban por mi mente todos esos pensamientos, yo me acomodaba en mi agujero en la madera dejándome acariciar por el sol. Sin embargo, llegó el momento de regresar a mi realidad investigadora que de la conducta de los seres humanos estudiando a la familia Pocoqueda. La siguiente era turno Yasmín. Yo por lo que le di un buen estirón y después de revisar mi cuerpo y poner a punto mis antenas, salí de mi agujero para empezar el día. Para entonces la familia Pocoqueda también se disponía a empezar su día. Doña Florinda fue la primera en aparecer en la cocina, enfundada en su bata a preparar café y sacar del refrigerador frutas y leche para sus hijos. En la licuadora ruidosa revolvía varias cosas con leche y los muchachos desayunaban eso porque salían corriendo para la escuela. Poco después apareció don Pánfilo, luciendo como caricatura mal hecha del conde Drácula. Traía la cara larga y esa expresión de pocos amigos que mantenía a los otros miembros de la familia a una distancia razonable. Evitándose la molestia de mostrarse como esposo o padre cariñoso, doña Florinda por su parte ya había ocultado a la Florinda de la fiesta del día anterior bajo la máscara tradicional del desinterés. Sin mostrar ninguna señal de afectividad, preguntó a don Pánfilo: ¿quieres café? Don Pánfilo solo movió la cabeza afirmativamente sin levantar la vista del periódico que tenía enfrente. Como esas escenas ya me resultaban familiares, me pareció más útil buscar la forma de irme con Yasmín a su escuela. Cuidándome de no llamar mucho la atención, salí de la cocina para ir al cuarto de Yasmín y ver qué podía hacer. Para mi sorpresa, camino junto a el cuarto me encontré a Venancio, quien como de costumbre trataba de pasarla bien a costa de don Pánfilo y su familia. Esta vez estaba acomodado cuán largo era sobre la hoja de una planta que doña Florinda tenía en la sala. La hoja se mecía suavemente con la brisa que entraba por la ventana y Venancio se dejaba querer disfrutando el suave vaivén. Se alegró de verme y sin mayores preámbulos me preguntó: ¿todavía tratando de entender a los humanos? Le comenté que hoy saldría con Yasmín y me contestó: te recomiendo que te vayas en su mochila porque hallarás muchas cosas buenas en ella. De momento no entendí por qué me decía eso, pero decidí seguir su consejo. Como faltaba poco tiempo para que Yasmín se fuera, nos despedimos tocándonos suavemente con las antenas y me apresuré a buscar la mochila, mientras que él, conchudo como de costumbre, siguió disfrutando de la brisa antes de empezar sus actividades. Sobre el sofá de la sala encontré la mochila de Yasmín. No me resultó difícil treparme y buscar cómodo. Al llegar al fondo de la mochila descubrí la razón del comentario de Venancio. Con todo lo que había ahí podíamos comer 20 hormigas por 2 o 3 días, pedacitos de pan, muchos granos de azúcar, una pulpa de tamarindo y restos de papas fritas. Fue en una de ellas donde encontré algo que me llenó de gusto, un granito de sal. Fue un regalo excelente para empezar bien, ya que me encantaba su sabor y no lo había probado desde que salí del hormiguero. Todo indicaba que sería un buen día. Mientras contemplaba mi tesoro salado, Yasmín agarró su mochila. De repente, y sin previo aviso, se le echó en la espalda, pero tan bruscamente que la rueda de la fortuna del día anterior con doña Florinda parecía un juego de niños. Con Yasmín parecía que andaba en la montaña rusa. Me faltaban patitas para agarrarme porque, como de costumbre, Yasmín salió corriendo que ya se le hacía tarde. Corrió hasta la calle en donde la esperaban algunas amigas en el carro que las llevaría a la escuela. Con la alegría natural de la juventud se reían hablando todas al mismo tiempo. Aunque no entendía nada de lo que decían, me gustó estar ahí ya que me recordó a mis compañeras del hormiguero. Actuábamos en forma impetuosa, sin ajustarnos a los estrictos reglamentos del hormiguero. Las hormigas adultas a veces nos llaman la atención, pero siempre hallábamos el modo de hacer lo que queríamos. Yasmín y sus amigas me recordaban esas situaciones. Vivían su propio mundo, y el mundo de los adultos era algo que no entendían y ni les gustaba.
Después de un rato, llegamos a la escuela y otra vez a la montaña rusa, porque Yasmín cogió su mochila con la misma brusquedad que en la casa. Al llegar se separaron para ir cada quien a su salón, no sin antes dedicar algunos minutos a saludar a los muchachos que rápidamente se acercaron al grupo en cuanto vieron que se bajaban del carro. Uno de los muchachos, Gustavo, se acercó a Yasmín, la abrazó y le dio un beso en la mejilla diciendo: ¿Cómo amaneció mi chava hoy? Yasmín recibió el cariño y en forma coqueta contestó: ¿Qué galán amanecimos hoy? ¿Qué te dio tu mamá de desayunar? Todos rieron con alegría y se dispusieron a empezar sus clases. El salón me recordó mi hormiguero: mucha actividad, alegría y buena amistad, aunque se notaba que algunos compañeros eran introvertidos y preferían mantener su distancia con respecto al resto del grupo. Pero en general el ambiente era como los jóvenes, despreocupado, jovial y sin formalidades. No tardaron en aparecer el primer maestro y los jóvenes se dispusieron a empezar sus clases. La primera clase fue de matemáticas, y por lo visto los estudiantes tenemos problemas para asimilar esos conceptos y procedimientos que nos obligan a pensar en forma lógica y ordenada. Nuestra cabeza de jóvenes es como una cascada que conduce el agua en forma impetuosa y desordenada, brincando y saltando con fuerza y sin ningún orden. Forzar esa cascada en forma ordenada al parecer es algo casi imposible, y definitivamente es algo que la mayoría de los jóvenes nos gustaría evitar. A medida que transcurría la clase, el profesor explicaba conceptos que no resultaban tan atractivos como el joven sentado al lado de Yasmín. Ella, en voz baja y evitando que el maestro lo notara, practicaba con él sobre cosas que no tenían nada que ver con ciencias exactas de lo que el maestro trataba de enseñar. Yasmín se mostraba a veces coqueta y atrevida, pero luego de fingir seriedad o mucha ingenuidad, resultando un juego divertido que obviamente agradaba a los dos muchachos. Entre risas y momentos de atención, Yasmín terminó su clase de matemáticas. En cuanto el maestro salió del salón, esa expresividad de la joven salió a flote, y en un segundo el salón parecía mercado. Todos hablaban al mismo tiempo, reían, se movían para todos lados y no faltaba una pareja que, aprovechando el desorden, se dieran un beso cariñoso. Unos minutos después apareció el siguiente maestro. Resultó que seguía la clase de ética y moral, lo cual me dio mucho gusto porque me permitiría conocer algunos conceptos que determinaban el comportamiento de los seres humanos. Al maestro le llevó unos minutos volver a pacificar el salón de clases. Cuando todos estuvieron calmados, el maestro escribió una palabra en el pizarrón: aborto, y volviéndose a los estudiantes dijo: de eso se tratará la clase de hoy, y quiero que todos participen. Aunque yo no sabía el significado de la palabra, me sorprendió mucho que los jóvenes prestaran gran atención. Durante la clase de matemáticas se veían juguetones y poco serios, mientras que ahora estaban tranquilos y pendientes de su maestro. El maestro volteó a uno de los muchachos diciéndole: Martín, ¿qué es el aborto? Después de pensarlo un momento, el joven contestó: el aborto es el acto por la cual la madre decide interrumpir el proceso de su embarazo y hacer lo necesario para detener el desarrollo del embrión. Cuando oí eso sentí un escalofrío en todo el cuerpo, pensando para mí misma: ¿cómo es posible que la madre humana acepte matar a su hijo? En el hormiguero la prioridad número 1 es cuidar las larvas de donde saldrán las nuevas hormigas, y por eso oír la definición de aborto sentí una gran conmoción. Aunque la reina es quien se encarga de producir los huevecillos, todas las hormigas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para asegurar su supervivencia a cualquier precio. Después de la respuesta de Martín, el maestro hizo una pregunta a todo el grupo: ¿por qué creen que una madre puede llegar a tomar esa decisión? Inmediatamente se levantaron varios. Un joven dijo: ¿por qué es riesgoso para la salud de la madre tener a su hijo? Otro dijo: porque la mujer tiene derecho a decidir su vida. Una joven dijo: porque el embarazo puede ocasionar muchos problemas entre la sociedad. Otra más dijo: porque el embarazo fue producto de una violación. Y una más agregó: porque el padre no quiere asumir la responsabilidad y la madre no puede asegurar el bienestar del niño. Una vez oídas todas estas opiniones, el maestro intervino una vez más diciendo: como pueden ver, hay muchos motivos distintos para que una mujer decida interrumpir el nacimiento de su hijo. Sin embargo, ¿hasta qué punto son motivos justificables? ¿Hasta qué punto la madre es responsable de la muerte de ese ser humano? Hubo un rato de silencio y pude observar que los jóvenes estaban realmente interesados en el tema. No había risitas, e incluso Yasmín, que era medio despistada, estaba atenta. Después de unos minutos, Fernanda, que era una joven de la más tranquila, contestó: yo creo que la madre es responsable de la muerte del niño, dependiendo de las medidas que tomen para evitar el embarazo no deseado. Yo creo que la madre es inocente si, a pesar de hacer lo humanamente posible para evitar el embarazo, este se produce en contra de su voluntad. Al oír la respuesta de Fernanda, el maestro hizo un gesto de aprobación y preguntó: entonces, Fernanda, ¿tú crees que una joven como tú, que decide empezar a tener una vida sexual activa sin prepararse bien y sale embarazada,
¿Es culpable de asesinato en caso de decidir abortar a su bebé? Antes que Fernanda pudiera contestar, Isabel se adelantó diciendo: pero la madre tiene derecho a decidir qué va a hacer sobre su vida. Sin perder tiempo, Jorge, que era un joven atlético y conquistador, objetó el comentario. El problema es que al decidir abortar, la madre decide sobre la vida de su hijo, no sobre la suya propia. Un grupo estaba con Isabel, pero otros se pusieron del lado de Jorge al ver que su razonamiento era válido. Cada parte defendía su punto de vista con apasionamiento, citando opiniones vistas en programas de televisión, criterios religiosos, eslogans de movimientos feministas y cualquier cosa que pudiera reforzar sus argumentos. Después de unos minutos de debate desordenado, el maestro intervino, ya que los jóvenes se habían atascado en un callejón sin salida. El maestro comentó: lo realmente importante es entender por qué dos jóvenes que saben que no tienen la preparación adecuada deciden tener relaciones sexuales conociendo el riesgo del embarazo y sus consecuencias. En lugar es importante mencionar que los jóvenes ya no tienen la excusa de decir que no sabían, ya que en nivel secundaria se ve con detalle el funcionamiento de los órganos sexuales. Además, se tienen campañas de concientización a través de los medios de comunicación que invitan a la juventud a tener un manejo responsable de su sexualidad, utilizando métodos de control natal accesibles y disponibles en farmacias e instituciones de salud. Si existen todas esas advertencias, ¿por qué hay tantos embarazos no deseados y por consecuencia tantos abortos? Los alumnos se volteaban a ver, inquietos ante la pregunta del profesor, sin poder encontrar una respuesta satisfactoria. Cuando el maestro captó la atención de los alumnos, añadió: el problema reside en los valores morales que la juventud maneja actualmente. Desgraciadamente, la escala de valores morales que se está enseñando no da valor a la vida humana y las personas se han vuelto objetos en un sistema que se rige por la ley y de la oferta y la demanda. Hemos pasado de la cultura de los sujetos a la cultura de los objetos. Después de una breve pausa para evaluar las expresiones de sus alumnos, el maestro continuó: ustedes como jóvenes están siendo las víctimas de una sociedad que funciona en base de la siguiente escala de valores, que en orden de mayor a menor importancia incluye los siguientes conceptos: disfrutar el placer, tener cosas materiales, yo, otras personas y al último, Dios. Cuando sus mentes de jóvenes tienen que tomar decisiones, sigue sus criterios y en ese orden, de tal forma que la prioridad número uno será pasarla bien. Eso de esforzarse para hacer las cosas como se debe ser ya no tiene sentido. La satisfacción de la obligación cumplida es algo que hasta se oye ridículo y cursi. De acuerdo a esa escala de valores, es más importante tener un buen carro que un buen amigo. Las personas dan la importancia a las situaciones de vida con un enfoque egoísta, en donde lo único que importa es la satisfacción de los deseos personales, sin importar el precio o las consecuencias que eso tenga para otras personas. Por eso, cuando la pareja de jóvenes tiene que decidir entre disfrutar el placer sexual o no, ni siquiera lo piensa ni da rienda suelta a una manera de actuar que muchas veces tiene consecuencias negativas serias para su propio bienestar. Como su satisfacción personal es más importante que las otras personas o que Dios mismo, no se ponen a pensar en los problemas familiares que se pueden generar y las normas de conducta dadas por Dios son completamente irrelevantes. Esa pareja de jóvenes, dejándose llevar por la influencia del medio y por su propia inexperiencia, actuará en forma perjudicial para ellos mismos y para la comunidad a la que pertenecen. Debido a la aplicación de esa escala de valores equivocados, no solo tenemos problemas en el terreno de la sexualidad, sino en todos los campos de la actividad humana. La corrupción, narcotráfico, problemas políticos y socioeconómicos que vivimos en la actualidad se deben básicamente a que las personas que ocupan de los puestos de toma de decisiones se rigen por una escala equivocada. Javier, que había estado escuchando con gran atención la explicación del maestro, levantó la mano y preguntó: maestro, ¿y si esa escala está produciendo tantos problemas, por qué no la permiten? El maestro contestó: recuerda que hemos pasado de la cultura del sujeto a la cultura del objeto. Esa escala es nociva para los seres humanos, pero fomenta maneras de ser y de actuar que producen millones de pesos. Esa escala es la base de toda una industria que produce artículos de consumo. Es la base de la industria del entretenimiento, moda, de lo superfluo, que en general podemos decir que deshumaniza a la persona y la convierte en una pieza clave de una economía de mercado que solo beneficia a unos pocos. Y en el fondo de todo, Javier, es el dinero. Esa escala mata a las personas, pero produce mucho dinero. Los jóvenes estaban completamente absortos en la clase y era evidente que el tema les resultaba de gran interés. Las expresiones de sus caras pasaban de la sorpresa al enojo, para luego manifestar aprobación o desacuerdo con las opiniones del maestro. Isabel, que ahora se veía seria y atenta, levantó la mano y al profesor le dio la oportunidad de hablar. Profesor, ¿y hasta cuándo terminará esa manera de ver la vida? El maestro sonrió al oír la pregunta y en tono solemne respondió:
hasta que tú, Isabel, y tú, Jorge, y tú, Javier, y cada uno de los que ustedes están aquí haga algo al respecto. Los ojos de la mayoría de los alumnos se abrieron con una expresión de sorpresa difícil de explicar ante la afirmación del maestro. El maestro continuó con su explicación diciendo: así es, jóvenes, son precisamente ustedes quienes tienen la posibilidad de cambiar nuestra manera de vivir, y de ahí la importancia que tengan una idea exacta de lo que está pasando y el papel que ustedes juegan en el mundo de hoy y del mañana. Nosotros los adultos estamos demasiado involucrados y comprometidos por nuestras costumbres y maneras de vivir como para promover el cambio. Además, son cambios que toman tiempo y mucho empuje, cosas que la mayoría de los adultos no tenemos. Como ustedes, los jóvenes, apenas empiezan a vivir, no han sido absorbidos por el sistema todavía y pueden hacer algo al respecto. Si ustedes desarrollan esa conciencia social necesaria para regresar a la cultura del sujeto, entonces podrán darse el cambio y la persona ocupará el lugar que le corresponde, siendo nuevamente importante por lo que es, no por lo que tiene o por lo que hace. Ustedes deben caer en cuenta que nosotros los adultos no estamos haciendo nuestro trabajo como debe ser y deben asumir una actitud responsable hacia sus propias vidas, hacia la sociedad y hacia la naturaleza, ya que los adultos no solo estamos autodestruyendo, sino que también estamos destruyendo el planeta entero. Son ustedes los jóvenes quienes representan la única posibilidad real de cambio, y es por eso que es importante que sus mentes funcionen en base a una escala correcta de valores. La escala de valores ha funcionado correctamente a lo largo de la historia humana es la siguiente: Dios, bienestar psicológico, relación con otras personas, bienestar físico y cosas materiales. Cuando el joven actual ve esta escala, la primera idea que se le viene es que debe ser muy aburrida, cuando en realidad es todo lo contrario. Esa escala de valores produce abundantes bienes materiales, pero sobre todo permite al individuo disfrutar lo que tiene, sin causarse daño a sí mismo, ni a las otras personas, ni a la naturaleza. Gran parte del problema es la idea de que las personas tienen de Dios. A la mayoría de las personas se les ha olvidado que Dios es alguien, no algo. Pensamos en Dios como un ritual religioso aburrido y hueco, cuando en realidad es un ser bueno, alegre, divertido y que ama a los seres humanos más de lo que podemos imaginar. Si el ser humano sigue esas enseñanzas, puede vivir una vida plena, sana, feliz, con abundantes bendiciones. Es especialmente importante que ustedes como jóvenes aprendan a vivir como en Él, manteniendo una relación personal basada en vivencias cotidianas y no en hechos extraños sobrenaturales. Hay que eliminar la idea de que Dios es como un mago con un costal de trucos que nos quiere impresionar o demostrar que existe. Dios no necesita demostrarle nada a nadie, solo quiere que le permitamos participar en nuestras vidas para hacer de ellas algo bonito y digno de vivirse. Si Él está en primer lugar de la escala, nunca hará nada que los dañe a ustedes o a otras personas. Nunca buscarán las cosas materiales o el grado de anteponerlas a su propia integridad física o psicológica. Dios los llevará a buscar la riqueza, tanto espiritual como material, pero en formas correctas y lícitas, de tal manera que esas cosas materiales no los esclavicen ni destruyan. Si esa pareja de jóvenes tuviera a Dios en primer lugar de su escala de valores, no habría abortos y la vida sexual sería algo bueno que llevaría al individuo a tener mejor conciencia de quién es y enriquecería enormemente su capacidad de vivir en armonía con su pareja. La sexualidad sería una de esas bendiciones que llevaría a la persona a una vida plena. Los muchachos estaban visiblemente impresionados por la exposición de su maestro y como si se hubieran puesto de acuerdo todos se le demostraron con un fuerte abrazo. Fue un momento emotivo hasta para mí, que soy hormiga sin emociones. El maestro no expresaba esa demostración de afecto y no supo qué hacer. Sin embargo, en un momento se repuso y como el gallo del gallinero, con una sonrisa de oreja a oreja, agradeció el gesto a los alumnos inclinándose como un actor final de la obra de teatro. Fue un momento bonito que demostraba que los jóvenes eran personas receptivas con capacidad de recibir y con deseos de tener una vida mejor. Al terminar la clase, habría un tiempo de descanso antes de continuar con el resto de la actividad del día. Eso me pareció perfecto porque me daría tiempo de reordenar mis ideas y hacer mis apuntes necesarios, ya que en esa clase había aprendido más cosas de las que hubiera imaginado. Parecía que la clase era para mí más que para Yasmín. Mientras ella salía del salón, yo preferí quedarme en la mochila para hacer mis notas. Además, quería aprovechar el tiempo para comer algo, disfrutando todas las golosinas que había ahí, especialmente saborear el granito de sal que me había encontrado. Después de una breve búsqueda encontré la sal y poniéndome cómoda, me dispuse a hacer mis apuntes. Me resultó muy agradable ponerme en paz un rato, ya que al ponerle atención al maestro me había cansado un poco. Después de un rato, oí a los estudiantes entrando al salón nuevamente, por lo que me preparé para salir de la mochila y empezar mis observaciones nuevamente.
No tardó mucho en aparecer Yasmín junto con otros muchachos. Me llamaba la atención cómo había una atracción especial entre los muchachos y las muchachas. Con ciertos muchachos, Yasmín se comportaba en una forma coqueta y provocativa. Los muchachos respondían en igual forma y era obvio que había una atracción muy fuerte entre los diferentes sexos. Eso me resultaba curioso porque entre las hormigas no tenemos ese tipo de situaciones. En medio de risas, chistes y camaradería, los jóvenes iban regresando a sus lugares, disponiéndose a continuar con su día de clases. La clase siguiente tenía que ver con biología y era una maestra quien estaría a cargo. En cuanto entró la maestra sucedió lo mismo. Marcos, que era un joven de 16 o 18 años, empezó a hacerse el interesante buscando llamar la atención a la profesora. Maestra, si todas las pruebas fueran como usted, me gustaría ser abeja. La maestra, viéndolo en forma pícara y luego dirigiéndose al resto de los muchachos, contestó: el problema es que las abejas solo pueden usar el aguijón una vez y luego se mueren. Al oír la respuesta de la maestra, todos los estudiantes se rieron al ver la cara de Marcos, que no esperaba un comentario así. Isabel, que como siempre aprovechaba la menor oportunidad para divertirse a costillas de sus compañeros, comentó en voz alta: el gavilán se volvió paloma. Y la carcajada del resto del grupo no se hizo esperar. Después de ese momento chusco, que la maestra pasó lista a los alumnos y se dispuso a empezar la clase, que trataría de los aspectos fisiológicos de la sexualidad humana. La maestra empezó su clase. En primer lugar, es importante tener en cuenta el sistema nervioso de las personas está dividido en dos partes. El sistema nervioso voluntario, que puede ser controlado a voluntad de la persona. Esta parte es la que controla el movimiento de los brazos, piernas, músculos, faciales y lengua, etc. El sistema nervioso autónomo, que es involuntario y no puede ser influenciado por manera de pensar de la persona. Este sistema es el que controla los órganos internos como estómago, intestinos, hígado, páncreas, glándulas hormonales, etc. Es muy importante tener esto en cuenta, ya que de todo esto se debe el mecanismo sexual está controlado por este sistema, tanto en el hombre como en la mujer. Fíjense, por ejemplo, aquellos de ustedes que ya tienen relaciones sexuales, como tienen que estar en un ambiente tranquilo y sin tensiones para poder disfrutar la relación. Inmediatamente los muchachos se voltearon a ver unos a otros en forma de picardía. Jorge le gritó a Yasmín: Yasmín, dile que a ti te gusta hacerlo en el elevador. Yasmín, sin pensarlo un segundo, respondió: pero no contigo, lo que provocó lógicamente otro montón de risas y gritos. Después de calmar a los jóvenes, la maestra continuó: si ustedes se sienten intranquilos, su sistema nervioso autónomo bloqueará el proceso hormonal que controla nuestra sexualidad, y aunque lo deseen, no puedan tener una relación sexual satisfactoria, llegando a situaciones como falta de sensibilidad o lubricación en los órganos sexuales, problemas de impotencia en el hombre o estados de ansiedad que arruinarán el momento. Muchas personas tienen problemas psicológicos serios, ya que al no poder tener una vida sexual placentera y productiva, tienen problemas con su autoestima y con su pareja. Se desesperan mucho y creen que algo malo sucede porque no pueden voluntariamente controlar lo que sus cuerpos sienten o hacen. Es importante recordar que su sistema autónomo debe estar tranquilo para que su sexualidad funcione bien. El sistema nervioso autónomo reaccionará en primer lugar según la información que el cerebro capte a través de los sentidos, principalmente la vista y el oído, y en segundo lugar dependiendo de la escala de valores que el joven esté aprendiendo. Si estos dos factores producen un estado de ánimo tranquilo, el sistema nervioso autónomo funcionará de tal manera que habrá una actividad sexual normal. Si por el contrario, alguno de esos factores hace que el sistema nervioso autónomo se inquiete, esto bloqueará la actividad sexual. Maestra, ¿y es bueno tener relaciones sexuales antes de casarse?, preguntó Elizabeth. Lo ideal, Elizabeth, sería tener relaciones sexuales hasta tener conciencia de nuestros actos y tener una pareja estable. Si la persona empieza a tener una vida sexual activa antes de alcanzar la madurez necesaria, el sexo puede convertirse en un problema serio. La relación sexual bien manejada y a su tiempo puede ayudar a la persona a estrechar su relación de pareja y definir su personalidad propia, reformando una identidad y una autoestima sana. Si esa vida sexual activa se empieza antes de estar preparados y dejándose llevar por la publicidad o la presión social de los compañeros, lo más seguro es que se vayan a causar daños considerables en la estabilidad sociológica e incluso en la salud física. Se calcula que el 50% de las mujeres que tienen un aborto hecho por personas no calificadas quedan imposibilitadas de tener una familia. Además, se tiene, sobre todo en el caso de la mujer, un problema de imagen social. Si ustedes empiezan a tener relaciones con muchachos poco maduros e indiscretos, empezarán a correr la voz y la muchacha creará fama de ser poco seria. Los muchachos la buscarán pensando establecer una relación pasajera y solo para utilizarla como un objeto sexual. Será difícil que un joven vea en ella una futura esposa, ya que sea una imagen de libertina, no favorece relaciones permanentes.
Se presentará también la situación de que en el caso de un embarazo no deseado, el joven padre de la criatura no asumirá su responsabilidad, ya que le resultará fácil decirle a la muchacha: si lo hiciste conmigo, pudiste hacerlo con cualquier otro, de tal manera que es tu problema, no mío. Volviendo a tu pregunta, Elizabeth, sería preferible no tener relaciones hasta estar casada. Sin embargo, en realidad eso no sucede, ya que los jóvenes, por influencia del medio, están empezando a tener una vida sexual activa durante la adolescencia, y como lo hacen sin tener la preparación necesaria y sin medir las consecuencias de sus actos, se meten en muchas situaciones desagradables y dolorosas, lo que hace que el sexo se convierta en un problema de fuente de muchas frustraciones. Todo lo que estaba oyendo, pensaba Hipólita, resultaba en extremo interesante y me ayudaba a comprender mejor el porqué de la conducta humana. En nosotros las hormigas no existe ese mecanismo sexual, por lo que no me hubiera gustado y hubiera resultado imposible entenderlo usando analogías o comparaciones con mi propia vida. Me ayudaba a comprender la problemática de don Pánfilo y doña Florinda, quienes lo más seguro es que tuvieran una vida sexual llena de problemas e insatisfacciones. Me resultaba comprensible aquella situación en la que a don Pánfilo se le puso la piel caliente cuando se secaba la mujer de la oficina. Definitivamente el día de clases de Yasmín me estaba resultando extremadamente provechoso. De repente se oyó un timbre que indicaba que la clase había terminado. Los jóvenes, al oírla, salieron de su tranquilidad para volverse como torbellinos de actividad. Aparecieron las risas y las bromas y el salón volvió a llenarse de esa energía característica de la juventud. En cuanto la maestra salió, los alumnos se levantaron de sus asientos para salir del salón unos momentos mientras empezaba la siguiente clase. Jorge se acercó a Yasmín y en un tono atrevido y conquistador le preguntó: ¿y entonces cuándo en el elevador? Yasmín, sin inquietarse y con aplomo, le contestó: déjame pensar en lo que decía la maestra y yo te aviso. Jorge fingió desmayarse de la emoción. Al ver que se caía, los otros muchachos voltearon a ver el cuadro inmediatamente. Se imaginaron de lo que estaba pasando. Yasmín, siguiendo el juego, se arrodilló y dándole un beso le dijo: levántate, Romeo, que aquí está tu Julieta. Los aplausos, chiflidos y risas no se hicieron esperar, por lo que tanto Romeo como Julieta se levantaron festejando el festejo. Al igual que doña Florinda con sus amigas, Yasmín era otra persona fuera de casa. Aunque no desaparecía del todo esa expresión de tristeza o frustración que tenía allá, con sus amigos se comportaba diferente. Era espontánea, mucho menos agresiva y no guardaba el estilo como lo hacía frente a don Pánfilo. Definitivamente iba siendo un día muy agotador porque estaba recibiendo tanta información que necesitaba hacer un gran esfuerzo para recordar todo y tomar los apuntes. Apenas se iba terminando cuando sonó nuevamente el timbre que indicaba que la siguiente clase debía empezar. Ni siquiera tuvo tiempo de visitar la mochila de Yasmín para sacar algo de comer. Llegó la siguiente maestra y resultó que era la clase de sociología. Los jóvenes todavía estaban entregados a lo suyo y la maestra tuvo que esforzarse para calmarlos, ya que les resultaba más atractivo el juego que el aprendizaje. Buenos días, jóvenes. El día de hoy la clase tratará sobre la autoestima. Yasmín, ¿por qué crees que la esposa muchas veces tolera malos tratos por parte del esposo o negocia con su dignidad de persona aceptando formas de vida que no debería permitir? Por burra, respondió Yasmín con esa impetuosidad y franqueza de la joven actual. Ante una respuesta tan expresiva, a la maestra no le quedó más remedio que reírse. Sin embargo, rápidamente recuperó su actitud seria y volvió a preguntar: pero muchas de esas esposas fueron a la escuela y demostraron tener capacidad. ¿Por qué se aguantan si sufren? Elizabeth levantó la mano y dijo: mi mamá dijo que tolera los malos tratos de mi papá porque le da miedo dejarlo. La maestra replicó: pero yo conozco a tu mamá y sé que tiene muchas habilidades y puede trabajar para sacarlos adelante sin ningún problema. ¿Cuál crees que es el real motivo de su miedo? Elizabeth ya no supo qué contestar, por lo que la maestra intervino: el motivo que hace que tu mamá tolere es que su autoestima está baja, y de eso hablaremos hoy. Todas las personas tenemos en nuestra mente una imagen de nosotros mismos, y dependiendo de esa imagen nos sentiremos capaces o incapaces de vivir por nosotros mismos. El asunto funciona así. Nuestra mente consciente no tiene memoria y toma cierto lo que hay en el subconsciente, aunque la información que encuentre ahí sea falsa. Cuando la persona vive en un ambiente negativo en donde constantemente oye cosas como no sirves, no vales, no puedes, etc., en su mente subconsciente se empieza a crear una imagen muy devaluada de sí misma. Cuando la mente consciente revisa esa información, reacciona y toma decisiones como si la persona no sirviera para nada. Esa persona será muy insegura, acomplejada y tendrá grandes dificultades para tomar decisiones, ya que su propia mente trabajará en su contra.
Cuando esa persona quiere tomar alguna iniciativa, su propia mente le dirá que no puede y le hará sentir algún miedo para seguir adelante, por lo que la persona vivirá acuerdo a lo dicho de más vale conocido que bueno por conocer. Si se vive durante mucho tiempo en esos ambientes destructivos, la vida de la persona será un infierno, porque su mente subconsciente se llenará de basura y cada vez que la mente consciente tome decisiones, lo hará en base a información equivocada. Como consecuencia, la autoestima de la persona, o sea, su capacidad de sentirse valiosa y digna, estará por los suelos. Por eso es muy importante que ustedes como jóvenes cuiden el material que entra en su mente, porque si acumulan muchas ideas y emociones negativas, su mente no los ayudará a tener una vida bonita. Si desde ahora fomentan una autoestima positiva y fuerte, su mente trabajará a su favor y podrán lograr cualquier cosa que se propongan en la vida. Jorge levantó la mano y preguntó: maestra, ¿de dónde salen esas ideas y emociones negativas? Todo ese material negativo lo aprendemos del medio en que vivimos, respondió la maestra, para continuar con su explicación. Cuando los seres humanos nacemos, nuestra mente solo tiene en el inconsciente eso que llamamos instintos, esa información que se transmite a través del código genético y que ayuda al niño a vivir, tanto en el ambiente de la madre como en los primeros años de su vida después del nacimiento. El resto de la información que necesitamos tendremos que adquirirla a medida que pasan los años. Durante los primeros años el lugar será la fuente de aprendizaje y la adolescencia en el adelante, el medio donde la vida, la persona. Cuando tenemos problemas familiares, ese ambiente casi siempre influenciará al niño en forma negativa, ya que aprenderán patrones de conducta violentos, de inseguridad y complejos de inferioridad. Todas esas cosas se irán arraigando a la persona cada vez más a medida que continúa viviendo rodeado de ese ambiente. Enrique, el joven que estaba sentado detrás de Yasmín, interrumpió a la maestra levantándose de la silla. ¿Qué sucede, Enrique?, preguntó la profesora. Enrique tenía un semblante triste y al parecer había una lucha interna que ya se mostraba indeciso al hablar. Finalmente se decidió a hacerlo y con voz quebrada por la emoción comentó: en mi casa mi papá nos trata como si fuéramos retrasados mentales. Nos insulta constantemente diciéndonos que no servimos para nada. A mi mamá la trata sin ningún respeto y cuando llega borracho hasta nos corre de la casa diciéndonos que no somos la causa de que él nunca haya destacado en nada. Todo eso me hace sentir como usted decía hace rato, y yo no quiero vivir sintiendo que no tengo derecho a ser feliz o que no valgo. ¿Tendré que vivir así el resto de mi vida? Era obvio que la maestra había captado la angustia de Enrique y en un tono cariñoso y con ternura le respondió: de ninguna manera, mi niño. Tú podrás hacer tu vida algo tan bonito como tú quieras, sin importar el tipo de vida que tuviste cuando estabas más chico. Afortunadamente todos tenemos la capacidad de cambiar la información que se ha acumulado en nuestras mentes. Dirigiéndose al resto de los alumnos, la maestra continuó: es muy probable que aquí y en la clase haya varios de ustedes en la misma situación de Enrique, y es importante que todos ustedes sepan cómo neutralizar esa información negativa que se ha acumulado, no solo por los problemas familiares, sino del todo el ambiente en general. Ese medio les ha enseñado todavía para ser violentos, a abusar del más débil, valorar a las personas por lo que tienen o lo que hacen, al libertinaje sexual, al abuso de la naturaleza, etc. Todo eso también produce que la persona emociones de aislamiento y soledad, así como patrones de conducta que al final acaban dañando al ser humano. Hay tres formas como pueden cambiar el material que existe en su subconsciente. En primer lugar, a través de técnicas que involucran el uso de sustancias químicas y procesos de hipnosis. Este método no es accesible a la mayoría de las personas ya que no tenemos el conocimiento de los recursos técnicos necesarios. Frecuentemente se usan actividades militares o policíacas. En segundo lugar, se puede cambiar la información cuando la persona vive incidentes que producen emociones fuertes. Frecuentemente la conducta y la mentalidad de las personas cambian a raíz de, por ejemplo, un accidente automovilístico, la muerte de un familiar o una enfermedad. Estas situaciones someten a las personas a emociones fuertes que cambian en forma drástica la mentalidad del individuo. Es claro que esta forma tampoco es muy práctica para cambiar el subconsciente a través de un proceso voluntario, controlado y gradual. Además de estas dos alternativas hay otra que sí es práctica y está al alcance de cualquier persona que quiera hacer un esfuerzo serio por mejorar sus ideas y emociones: la repetición. Utilizando la repetición podemos cambiar de forma gradual y controlada nuestras actitudes y maneras de ver la vida. Esta repetición se puede realizar de 4 modos diferentes. La primera es la repetición auditiva. Podemos escoger oír material positivo y estimulante a través de diferentes medios de grabación de sonido o conviviendo con personas que tengan una conversación positiva y edificante. La segunda es la recepción visual. Podemos ponernos en nuestra casa, trabajo o lugares en los que pasamos mucho tiempo, material impreso, fotos,
cuadros o cualquier tipo de material que produzca una mentalidad positiva. Esta técnica es ampliamente utilizada en los medios publicitarios. La tercera es a través de la acción. Cuando repetimos maneras de actuar, estas tienden a convertirse en hábitos y en nuestra mente automáticamente las llevará a cabo. Cuando cambiamos nuestros hábitos alimenticios y enseñamos al cuerpo a comer solo alimentos sanos, nuestra mente rechazará cosas que tal vez antes no podíamos resistir a la tentación de comerlas. Y la última es por la imaginación, por el hecho de imaginar cosas positivas o situaciones en donde actuamos con seguridad y eficiencia. Podemos incrementar la seguridad de nosotros mismos o cualquier otra cualidad que deseemos reforzar en nosotros. Si el hecho de hablar con el jefe de mi trabajo me hace sentir mal, podemos imaginarlas tantas veces como queramos y reforzarnos en nosotros mismos esa actitud de seguridad que nos falta.